Santiago. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy Bien, Bueno, bien. me tengo como un cable por acá al costado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué programita tenemos hoy, ¿eh? Qué país, ¿no? Qué país lindo. Sí, tratables a Noruega sería impensado. Sí, duraría poco, una temporada corta sería. Finlandia. En Suecia, sí, claro, claro que sí. Pero estamos en la Argentina, ¿eh? Me cuelga, sí, varias cosas me cuelgan. ¿Escuchá? Ay. No fue para usted, Natalia. No, espero que no. Sí, por favor, que no sea mal pensado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por estar ahí. Ya saben, el hashtag numeral martes intratable. Está el numeral martes intratable. Así arrancamos. Buenas noches a todo el mundo, ¿eh? Grave, ¿cómo le va? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por No, volver. por favor, gracias por volver a recibirme. ¿Qué? No se va más. Flores, flores. Ahí, ahora lo tornillan ahí. ¿Eh? ¿Hasta el invierno? Te Mirá extrañamos, Mirá Gustavo. lo que es Invierno esta foto. Mirá lo que es 2019. esta postal, mirá. No, perdón, te miramos acá. Perdón, ¿qué pasa? Claro. Sí, ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Bueno, no, vos venís a este club, ¿eh? Vos sos de este club, ¿eh? No, Vos sos de este club. La única que puede estar jovencita No, es ella. me faltan hacer muchos aportes No, para este señor. lado. No. La única excluida es ella. Hola, Santiago. Yo estaba callado a propósito. Yo no quería intervenir. Despertate, No, no. despertate. Empezaba a intervenir. Porque además ¿Esto no lo tiene siempre. ensayado o no? Porque es tristísimo, ¿eh? Este paso de comedia. ¿Eh? Siga. Lo prepararon toda la tarde. Hace Comiendo unas marineras mojando en el café con leche. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con... después de la liberación de Cristóbal López ha pasado de todo. Ahora intervinieron algunas empresas de Cristóbal López. Intervinieron nada más y nada menos que Oil Combustibles. ¿Qué va a pasar con Cristóbal López? ¿Qué va a pasar con sus empleados? Acá está el doctor con nosotros, el doctor y Gonzalo Espinosa Paz. Buenas noches, gracias por estar. Representa a varios ex trabajadores de Indalo que están ahora en juicio, ¿no? Algunos han cobrado algo, otros nada y otros siguen litigando próximos a un resultado, ¿no? Pero bueno, este hombre salió, este empresario salió y dijo: yo soy el dueño de Indalo. Se quedó sin nafta. Cristóbal López recuperó su libertad, pero está cada vez más lejos de recuperar su petrolera. El juez en lo comercial, Javier Cosentino, decidió la intervención de Oil Combustibles, empresa desde la cual se habría hecho el fraude a la AFIP. Es inexplicable que se puedan acumular deudas tan millonarias y que el fisco no actúe. Acá no hay ninguna cuestión que se vincule con un robo ni con una administración fraudulenta. Hay un impuesto que durante un tiempo se fue incorporando a planes de facilidad de pagos. Lo que molesta es el cambio de carátula, ¿no? Pasa de defraudación a una simple evasión, como si fuera una pyme con dificultades para pagar los impuestos. Acá una defraudación al fisco, una defraudación a la gente. Aparentemente hay un delito de evasión, pero también es cierto que hay muchísimas empresas en las mismas condiciones. Hay muchísimas empresas en las mismas condiciones. Que la gente lo que necesita es que el Estado sea fuerte con los fuertes y que sea comprensivo y paciente con los débiles. Todos están en la misma condición y no puede ser que haya una persona a la cual, por algún motivo político, lo colocan como chivo expiatorio. Creo que este grupo económico tuvo problemas porque adquirió medios de comunicación. Y eso obviamente enojó mucho al grupo Clarín. Muy desagradable todo ese clima de corrupción y sobre todo de atraso judicial, ¿no? Cómo esto sale recién ahora a la luz. Hasta acá todo lo que hizo la FIP en esa causa fue trabajar precisamente para que no le paguen y para encarcelar a los acusados. Cristóbal López formaba parte de un andamiaje organizado por Néstor Kirchner, que después lo continuó Cristina Fernández de Kirchner, donde se organizaban para saquear el Estado. Se organizaban para saquear el Estado. Bueno, ¿para qué quiero empezar con Greve, que hace mucho que no lo veo? Sí. ¿Qué te ha pasado con esta noticia? A ver, lo primero que me pasó con esta noticia fue conocer un poco quién eran los camaristas que habían determinado el fallo. Para mí era grosero y realmente grosero el cambio de calificación. El tema de la prisión preventiva hasta podríamos discutirlo si se quiere, pero el cambio de calificación me parecía groserísimo. Claro, cuando uno veía que en la sala estaba Ballestero, yo tengo la oportunidad de conocerlo por su trabajo en la AFA. Ballestero trabaja en la AFA con Sergio Fernández. Sergio Fernández
y con Darío Richarte. Sergio Fernández es el hermano, es un camarista de contencioso administrativo, pero además es el hermano de Javier Fernández, el operador por excelencia de la justicia federal durante el kirchnerismo. Y trabaja también con Darío Richarte. Y Darío Richarte fue además un hombre muy importante en la CIDE durante el kirchnerismo, un hombre muy cercano a todo lo que tenía que ver con las operaciones en Comodoro Pi. Entonces me pareció que, conociendo un poco quiénes habían sido los camaristas que habían hecho el fallo, que también estaba Fará, que se puede ser amigo de la infancia también de Javier Fernández, digo, y haberlo conocido en el Colegio Sagrada Familia como lo conoció, pero quizás eso te lleva a pensar que puede haber algún grado de susceptibilidad a la hora de dar el fallo. Desde afuera lo que uno veía y lo que podía charlar con gente que estaba fuera del país y que no entendía lo que pasaba era como el grado de impunidad, ¿no? Como diciendo, bueno, hay como doble vara en la Argentina, como la doble vara es permanente. Y yo invito a cualquier televidente que está mirando a que haga una pequeña defraudación al fisco, a ver qué le pasa y si le bajan la calificación, cómo se la bajan, y si tiene un trato, yo diría bastante... ¿Sabes qué pienso yo? Que estamos desconcertados, que eso es lo que decía el otro día, porque la misma justicia que lo pone preso es la misma justicia que te dice, no, este hombre no tiene que estar en libertad. Es desconcertante. Aparte, digo, es tanto el dinero del cual se habla, que ya recién Débora me decía, no tenemos conciencia la cantidad de plata que es. Porque hablamos permanentemente de los millones de tal causa, de tal otra, pero esta particularmente, 1.000 millones de dólares, es una cantidad de dinero enorme. Podríamos estar horas cuantificando o ejemplificando cuántas cosas se podrían hacer con semejante cantidad de dinero. 1.000 millones de dólares, 100, 200, 300, y podemos seguir hasta llegar a 1.000 millones de dólares, que es lo que le debe al erario público. Un dato respecto de lo que decía Gustavo de los camaristas, hoy lo escribe Ricardo Roa en Clarín, respecto de por qué fue Fará y no Irursum, por ejemplo, de la otra sala, que Irursum conocemos cuál es su posición respecto de las preventivas. Cuenta Ricardo Roa que el propio Ballestero le pide a Fará que sea él y no Irursum sin ningún tipo de votación, ni sorteo, ni nada, por una suerte de conexidad con otras causas, sabiendo de antemano cómo iba a votar Fará en relación al desempate con el voto de Brugli en disidencia. Respecto de lo que decía el informe de la intervención de Oil, acá lo relevante es conocer un poco la histórica planta que tenía o que tiene YPF en San Lorenzo, que tiene Oil Combustibles. Algunos dicen que es un poco obsoleta y que hoy requeriría una gran inversión, digamos, para ponerla en marcha, pero lo que verdaderamente tiene valor son los muelles que tiene ahí sobre el río Oil hoy. Entonces ahí hay un tema económico que hay que ver cómo deriva con esta intervención de la justicia. Bueno, Diego, ¿qué aconteció el día? Buenas noches, gracias por estar. ¿Qué aconteció el día de la fecha? Porque hubo novedades. Finalmente la justicia decide intervenir Oil Combustibles. Acá tenés como varios, te diría, lugares por donde entrarle a semejante noticia, ¿no? Por un lado tenés la prisión preventiva, por otro lado tenés la cuestión tributaria / defraudación del Estado, que es el fallo de Cámara, y ahora tenés una tercera pata, que es la pata comercial. Y que paradójicamente esta es la que más le debe interesar a los empleados, ¿no? Porque la justicia, finalmente, la justicia comercial, que es la que hoy intervino, es la que finalmente va a tener sobre sí la responsabilidad o no de ver qué sucede con los empleados. Entonces, ¿qué sucedió hoy? Bueno, hoy la justicia comercial, que ya tenía veedores en la sociedad, recordemos que la ley de sociedad le da facultades a un juez federal, a un juez, comercial, para que pueda poner gente dentro de la sociedad, tenía veedores, coadministradores en realidad, decide nombrar los administradores. Mañana a la mañana, 3 abogados de la matrícula, que fueron designados por un juez comercial, van a hacerse cargo de la compañía. Y ahí vamos a ver una cantidad de cosas. Entre las cosas que vamos a ver que la compañía Oil, básicamente, acumuló, desde que se presentó en concurso, alrededor de, te diría, 80, 100 millones de dólares más. ¿Qué se van a encontrar mañana? Que es, ¿perdón? De deuda. De deuda, sí, perdón. De deuda postconcursal, que es una deuda donde vos deberías estar pagando. ¿Quién es la que hoy está reclamando por esa deuda? La FIP. ¿Qué hace la FIP? Te trae un embargo. ¿Qué sucede cuando trae un embargo? No podés salir a comprar petróleo. ¿Qué sucede cuando compras petróleo? No pones en marcha la refinería, por lo tanto, no tenés hoy combustible en las estaciones de servicio. ¿De qué se va a hacer cargo esta administración mañana? De un kiosco cerrado. Es como si yo te digo, andá y agarrá el kiosco de acá enfrente que está cerrado hace un año, que no tiene flujo y demás. ¿Hacia dónde va esto? ¿No? Que es la otra pregunta. Ahí tenés una cantidad de empleados. Bueno, estos administradores, que como te digo, desplazaron al anterior
conducción de la compañía, van a empezar a ver si efectivamente hay ofertas en el mercado para quedarse con esos activos, para quedarse con la compañía, para quedarse con la refinería, por ejemplo, y con todas las bocas de expendio, que es lo que conocemos de Oil, más algunos otros activos, o si por el contrario van a poner plata a los socios. Si van a poner plata a los socios, en este caso Cristóbal y todas las sociedades que tienen su porcentaje ahí, debe ser plata en blanco, obviamente, ¿no? O sea que habría que ver si tienen dinero en blanco. O en su caso, la compañía irá a la quiebra. Y no hay mucha chance más. Sí, a ver, salvo que, perdón, tenemos, el gran deudor de todo esto, que es la FIP, se presente y diga, bueno, voy a negociar con ellos nuevamente y demás, cosa que pareciera hoy invendible, ¿no? Que la FIP vuelva, digamos, a refinanciar una deuda ya refinanciada. Acá tenemos al doctor Espinosa Paz, que representa a muchos trabajadores, entre ellos Longobardi y muchos más, que están en causas legales, en cuestiones legales con esta gente. ¿En qué cambia, doctor, esta causa o estas causas cuando Cristóbal López lo dice él mismo, yo soy el dueño de Indalo, no Rosner? Sí, a ver. Te hago una pequeña introducción. Represento personas que ya no están dentro del Grupo Indalo, que tienen acciones judiciales, y represento mucha gente que todavía está dentro del Grupo Indalo, que está trabajando, que le deben salarios, obra social, etc. Que Cristóbal López diga yo soy el dueño, la verdad no me cambia nada. Que Rosner o Cristóbal López manejen la administración de las empresas es exactamente lo mismo. Quizás un poco mejor con Cristóbal López, porque hasta que Cristóbal López estuvo al mando, hasta octubre del año pasado, los sueldos se pagaban. Desde que vino Rosner, eso se dejó de pagar. Ahora, quiero recordar que el viernes pasado en este programa pedimos la intervención públicamente, la intervención de las empresas. Bueno, hoy celebro que Oil Combustibles haya sido intervenida, donde va a haber un juez con 3 interventores que la van a administrar. Esto no es suficiente. Hay un montón de sociedades y de empresas que todavía tienen que ser intervenidas, porque siguen siendo, los medios por ejemplo, siguen siendo manejadas por Rosner y de la Torre. Imagínate que si Rosner y de la Torre hicieron este desmanejo, mamarracho dentro de Oil Combustibles, que era la empresa donde estaban puestos todos los ojos, que había un juez, coadministradores, veedores, lo que puede estar pasando en el resto de las sociedades es que no hay nadie, que están solos. Entonces, necesitamos que se intervengan todas las sociedades. Y eso lo puede dictar, esa intervención, por ahora la puede dictar el juez Ercolini. Claro, es que parece poco, es mucho porque Oil es el corazón. Uno habla del Grupo Indalo y mucha gente cree que son los medios, pero estamos hablando más de 130 empresas, doctor, señor. ¿Es lo correcto? Y 17.000 empleados. Tal vez es muy buena noticia el hecho que los empleados y San Lorenzo, que es el corazón de Oil, digan, bueno, vamos a seguir trabajando, tenemos garantizada la fuente de trabajo, porque el otro camino es va a la quiebra, se liquida todo, se paga con lo que se puede y como se puede. La otra pregunta que hago, ¿cuál es el rol que toma YPF? Porque muchos dicen, mañana YPF se estaría haciendo cargo de la petrolera. ¿Eso qué significa? ¿Que la absorbe, que cumple con un rol administrativo hasta que esto esté saneado? ¿Cuál es el rol de YPF? Sí, a ver, en esta última etapa Rosner y de la Torre intentaron hacer convenios con diferentes empresas petroleras. Lukoil, por ejemplo, claro, Transfigura, alguna empresa de Pampa Energía. La realidad es que no llegaron absolutamente a nada. No sé cuál es la negociación que van a tener los interventores ahora, los 3 interventores, con YPF. Pero me parece absolutamente razonable que una empresa de reconocida trayectoria y solvente pueda tener algún tipo de participación, por lo menos, dentro de Oil Combustibles. Doctor, ¿y qué pasa con Ideas del Sur? ¿Qué pasa con el futuro de nuestros compañeros que están ahí? Bueno. ¿Qué pasa con el futuro también de la nueva productora Marcelo Tinelli, que de hecho ya le está promocionando él? ¿Qué pasa con todo eso? Digamos, hablo de muchos compañeros que están ahí y hablo también de programas muy exitosos que han quedado a la deriva, ¿no? Sí, señor. Eso es una gran nebulosa. Marcelo Tinelli, como todos saben, lanzó una nueva productora, la FLIA, pero hay un contrato que tiene Ideas del Sur con Artear, con Canal 13, por 2 años más. Entonces, ahí hay un conflicto muy importante. Ideas del Sur, Rosner y de la Torre, están tomando a los trabajadores como rehenes. ¿Por qué? Porque le está diciendo... Primero que les paguen antes de tomarlos como rehenes. No les pagan, desde diciembre que no les pagan. No tienen una por eso. cobertura médica, no tienen nada. Pero le está diciendo Marcelo Tinelli, si venís a hacer el programa con nosotros, vamos a poner al día los sueldos de los empleados. Si no lo haces,
vamos a la quiebra, nadie cobra y es culpa tuya. ¿Y cómo está la situación de Marcelo Tinelli con la responsabilidad que él tuvo durante el tiempo que fue director artístico de la empresa? Era uno de sus propietarios también, tiene el 19% de las acciones. Sí, bueno, el 19% de él en realidad lo vendió, tiene un crédito contra Ideas del Sur o contra Indalo, pero el problema de él fue que fue presidente entre el periodo 2013 a abril de 2016, donde no se pagaron los aportes previsionales. Nosotros ahí hicimos una denuncia penal por retención indebida de aportes y bueno, él al ser presidente va a ser llamado a indagatoria. Ahora, claramente, yo puedo hoy decir, porque he tenido acceso a documentación y todo lo demás, Tinelli no tenía acceso al pago de esos aportes. ¿Por qué? Porque Indalo se manejaba bajo un sistema matricial. Es decir, todas las empresas la manejaba un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo, que decidía acerca del pago o no pago de los impuestos, estaba conformado por el señor Cristóbal López, por Fabián de Sousa y por Mariano Elizondo. Buenas noches. Buenas noches, Juanma. Una duda mientras escuchaba al doctor, porque obviamente que esto se genera a través de impuestos tomados de manera indebida. ¿Cristóbal López puede pagar con, por ejemplo, las empresas del juego o tiene que ser a través de Oil Combustible? No, eso es una aclaración que quiero hacer porque hay bastante confusión con el tema. El juego es otro grupo totalmente distinto, que es Casino Club. Son dos grupos no es totalmente accionista separados. de eso. No, el juego nunca estuvo dentro de Indalo. Y la realidad es que Cristóbal López supuestamente cedió todas sus acciones a un socio que tenía en Casino Club en el año 2000. Doctor, por supuesto. claro, tampoco, digo pero, supuestamente porque se veía venir todo esto, ¿no? Claro, obviamente. Porque no podría ser la forma de pagar, ¿no? Claro, de pero cualquier manera, esto... es interesante esto que el doctor decía. Hay todas las otras empresas del grupo, la gran mayoría, tienen un pedido de concurso preventivo, ¿no? Hay un pedido de concurso. Pedido que todavía el juez no ha otorgado y podría otorgarlo y podría intervenirla. También el juez comercial. Para que hoy le empiece a funcionar, mañana necesita capital, inyección de capital, porque hoy por hoy está parada, o sea, necesita salir a comprar petróleo para refinar. Y lo último que te decía, respecto a lo que preguntaba Rosario, si Cristóbal López quisiera aportar dinero, tendría que aportarlo él de su patrimonio como socio de Casino Club por un lado y de Oil Combustible por el otro. Que eso fue la postura tan dura de la FIP. Claro, porque ahora la FIP pregunta es quería esta. que Cristóbal López, al cual consideran que tiene dinero, aporte para darle liquidez a sus empresas. Claro, y no yo te voy a decir algo. La semana pasada hubo una asamblea en Oil, donde fue Rosner con poder de los entonces detenidos de Sousa y Cristóbal López. Con poder, porque teóricamente es el elegido para seguir, pero bueno, hoy por hoy tiene un poder. En esa reunión, los coadministradores, que en ese momento no eran interventores, le preguntaron si iban a aportar capital. Y ellos dijeron, los socios no están dispuestos a aportar capital. En todo caso, vender algún activo. O sea que hoy por hoy, la única posibilidad de que siga aportando, que siga funcionando hoy, es aportando capital a alguien, que deberían ser los socios, que uno podría preguntarse por qué no lo hicieron antes, por qué dejaron llegar a la empresa a este extremo, o que empiece algún proceso de venta de alguna parte de su Ahí, doctor. Sí, yo lo que veo como sumamente grave es el tiempo en que se gestó todo esto y la falta de total acción de los organismos de control. Porque si hubieran realmente actuado no se llegaba a esto. Hubiera habido una situación diferente, porque esto es algo que se salió totalmente de quicio y es imposible pensar, por ejemplo, la FIP, fundamentalmente de Echegaray, que no estuviera al tanto. Imposible, semejante magnitud y de manera tan recurrente, cuando sabemos que cualquiera de nosotros, solo con atrasarse en el pago del IVA... Sí, es lo que dice todo el mundo. Sí, bueno, sí. Justamente, Ajá. Pero me parece que esto es muy aleccionador. Y respecto del fallo de la Cámara, me parece que es importante tener en cuenta que el hecho del modo como se ha hecho un rótulo nuevo implica que esta Cámara va en contra de lo que ya había decidido Casación. ¿Por qué digo esto? Porque Casación tuvo que pronunciarse sobre la competencia y claramente decidió que la competencia era la competencia penal federal. A través de un artilugio muy extraño, simplemente recaratulando, se logra que vaya a otra competencia. Como no hay para los camaristas fraude fiscal, sino que hay una mera evasión, entonces cambia de competencia, con lo cual está contradiciendo lo que antes había decidido el mismo Tribunal de Alzada
de la Cámara. Esto es una cosa aberrante que realmente no viene el pasado. Ahora, no es lo que anoche explicó el doctor Fara en una nota que le dio a Vamos a ver el Romina Mani, informe. no explicó eso. Cristóbal Gay, la trama secreta del enfrentamiento que tiene que ver, o de alguna manera hay tantas internas, con respecto al gobierno y a la justicia. ¿Qué pasa con el gobierno y la justicia en el medio un país? Mira. De los corruptos se tiene que ocupar la justicia, que tiene que ser rápida y dar respuesta a todas las denuncias que hay hoy en la Argentina acerca de la corrupción que hemos vivido en el pasado. Da la impresión que hay una política vindicativa, demagógica, que no hay que soltar ningún preso. Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. Nosotros creemos que lo tenemos que apoyar. La justicia o estos jueces tienen otra mirada. Esto es parte de una movida para apartarme de todo. Hay un juez denunciado, Freiler, que ella es una cosa grotesca, Obscena, la cosa sí. que es obscena. Y que el sistema político lo defienda, porque después el juez lo defiende a ellos. ¿No? Eso no lo podemos permitir. El gobierno y la justicia. Crece la tensión. A los últimos casos que enfrentaron a ambos poderes del Estado, ahora se suma la liberación de Cristóbal López. Habló uno de los camaristas que participó del fallo y le apuntó a Macri. Desde el oficialismo le contestaron inmediatamente. La verdad que el fallo es deprimente. De repente aparecen dos jueces y dicen que eso no es corrupción. Yo escuché un montón de opiniones apenas salido el fallo que la verdad no reflejan lo que la resolución dice. El fallo está bien dictado. Más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, confío en el proceso global de la justicia. Yo creo que el presidente fue mal informado, pero tiene derecho a opinar. La excarcelación de Cristóbal López. Declaraciones de Germán Garabano. El presidente puede opinar. La plata que se llevó López, eso es plata nuestra. Pero, ¿Cómo no va a opinar enojado? Es difícil no ver al fallo este como una manipulación. El momento en el cual se debe resolver si la persona tiene que ir detenida o no es en el momento de la sentencia. Un daño muy, muy profundo a todo el sistema judicial y a la credibilidad del mismo. No solamente hay revanchismo, sino el propio presidente está empujando a la quiebra a un grupo. ¿Macri quiere que quiebre el grupo Italo? No. ¿Usted cree que el Consejo de la Magistratura debería investigar a los dos jueces que firmaron este fallo? Sí. Una abierta campaña de presión y de extorsión sobre la justicia. Desde que estamos en el gobierno, la justicia ha avanzado. Se nota la independencia. A ver, doctora Frade, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué ha Buen día. pasado? ¿Qué ha acontecido? Buenas noches, sí. Buenas noches. El juez Fara ayer nos cargó a todos. Se sintió cargada. Sí. No, nos cargó a todos los argentinos. Eso fue un capítulo de Netflix, el reportaje que ayer le hicieron, porque además se justificó en algunos momentos y desinformó. Yo creo que fue un acting, estuvo guionado, se olvidó de aclarar algunas cosas, como que en realidad Cristóbal López no está procesado por evasión simple, está procesado por evasión agravada. O sea, el delito que comete López es evasión agravada por el monto. Y entonces no es de 2 a 6 años, como decían en el reportaje que dijo varias veces. La evasión agravada es 3 años y 6 meses a 9 años, con lo cual cambia bastante la condición de López. Yo básicamente creo que es un escándalo porque además cuando debían haber mantenido en la justicia federal la causa para investigar todo el proceso que tiene que ver con la evasión agravada, que es el delito precedente, y luego el lavado de activos, que tiene que ver con los sauces, y ahí sí aparecen involucradas la familia Kirchner con Echegaray, lo que hacen es dividir esto. Y por supuesto ganar un tiempo de oro. ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir hablando de todo esto? Santiago, lo que este país tiene este problema hoy. Nosotros tenemos nichos en la justicia y en ciertos sectores, y acá me remito a la FIP, que está muy vinculado a la FIP de Echegaray. Hay nichos que todavía siguen funcionando. Nichos en la justicia, nichos en ciertos organismos donde segunda y terceras líneas van a hacer todo lo posible por seguir protegiendo
a todos los que delinquieron y se llevaron el país los últimos 10 años. Pero doctora, por pensar de un modo, porque en algún momento también, en esta Argentina donde naturalizamos todo, hablábamos de jueces de justicia legítima o no. O porque ya se le preguntó abiertamente. Igual, vamos a explicar algo. Hay dinero de por vamos a medio. explicar algo porque lo escuchaba Beto decir eso y me parece que tiene razón. Todo este plan se gesta cuando Scioli también iba ganando por 12 puntos, claro. digamos. Sí. Porque es tanta la desprolijidad y la impunidad. Claro. Pero aparte nosotros sabemos que cuando la FIP quiere y quiere con todo, funciona, es un reloj. Claro. Digamos, no hay mucho lugar para poder hacer una tramoya. Y menos con estas cifras. Entonces me parece que acá la cuestión tiene que ver básicamente con cuestiones políticas. Voluntad. Y con controles que miraban hacia otro lado. No es mucho más complicado que eso. Santi, Ahora sí. en C5N, acordate que Scioli ganó por amplio margen. Sí. Claro. Y Aníbal Fernández también. Y Aníbal Fernández, gobernador, digo, no es casual esa frase en este contexto que uno pone, tratando de aflojar un poco la atención. Te voy a contar una película que seguramente viste. Gente que se pone el disfraz de empresario, a alguno le queda un poco más cómodo, como Cristóbal López, a otro nunca lo había tenido, como Lázaro Báez, arregla con el gobierno una historia, se llena de dinero por distintas vías durante un gobierno amigo, y cuando algo ocurre empieza a soltar lastre, sale corriendo, empieza a apagar la luz, se lleva todo lo que puede, y dice, como dijo el señor López, bueno, puede haber empresarios, eso es una cosa, las empresas son otra, que es la vieja historia argentina de empresarios millonarios que se van en el avión privado, empresa cerrada, trabajador en la calle. Cristóbal López ya venía haciendo negocios y él llega a los medios de una manera indirecta. Cristóbal no era que él quería López llegar en el 2003 acá. tenía menos de 15 empresas, ahora tiene 170. Pero escúchame, él no quiere llegar, nada que le interese menos a Cristóbal López. Esa es la parte puntual de los medios, estoy de acuerdo. Dentro de ese paquete, porque ahí también te habla de la connivencia. Cuando vos tenés un montón de negocios, todo con el Estado, o gracias al Estado o a las concesiones del Estado, como el juego, bueno, el Estado le hace tu amigo de toda la vida, o tu socio, o la persona a la que vos le alquilás su departamento, te dice, bueno, mirá, esto es así, ahora vos te vas a comprar esto, yo te doy aquello, y te viene, quiero que tengas los medios. Y no me interesan los medios, punto. Y el tipo va y le dice a Haddad cuánto es, hay que arreglar esto, te tengo que comprar, correte. Básicamente, estoy simplificando un poco, Fíjate que apunte directamente Daniel Haddad de Cristóbal López cuando Por sale, eso estoy mandando engarzando cosas, déjame que más o menos cuente, porque ahí entran las noticias de hoy. ¿Qué es lo que hace hoy el juez Cosentino, que es el juez comercial? Dice, yo estoy viendo, no pone esta palabra, la voy a poner yo, un intento de que están vaciando esta empresa y ya está quebrada. Se están llevando plata después del concurso, le están pagando a los administradores que administraron nada, administraron así, para atrás, casi 15 millones de pesos en 2 minutos. A los abogados cualquier cantidad de plata. Al señor Alberto Fernández 435.000 pesos, que eran, no eran, que yo, eran. Después aparece un montón de... 14 millones al doctor Veraldi, que es el doctor Veraldi. Ahí tenés. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Esto no puede ocurrir. Están terminando de llevarse los foquitos, lo último que queda, para que no quede nada y no podamos mover ninguna cosa. Entonces me meto y corto. Eso pasó ahí. En la justicia federal, un poco lo que decía Mónica, que es donde se juega el gran partido, porque ahí vamos a ver qué pasa. Lo que dijo Far ayer fue una autodefensa, un operativo blanqueo, tiene todo el derecho del mundo a defender su fallo, por supuesto, está muy bien que lo haga, pero no se condice para nada con lo que viene ocurriendo, con lo que le había ordenado la Cámara de Casación, que es el organismo superior, el Tribunal Superior a la Cámara Federal. Esto es un fraude agravado. Un fraude agravado es un montón de maniobras que tienen un solo sentido. Si yo me la cortás en pedazos, es decir, bueno, acá hay una historia pequeña, allá hay otra, y esto no pasó nada. Entonces, eso es lo grave. Sí. Y lo que le dan al señor López, es tiempo. Acuérdense de esto. Sí, a ver, doctor. Sí, quería hacer una aclaración con respecto a los concursos de pedidos para las empresas de medios. Esto lo firmó Fabián de Sousa como presidente de todas las sociedades 4 días antes de ir preso. Presentó todos los pedidos de concursos. Hoy salió una resolución del juez Cosentino diciéndole que por favor fundamenten bien los motivos que los llevaron a la situación falencial. ¿Por qué? Porque todos los motivos que explicaron en sus presentaciones en concursos eran motivos totalmente superfluos. Decían, toda mi situación falencial es culpa del gobierno, por una campaña mediática que iniciaron contra mí, porque no me dan pauta pública o no me dan la pauta pública que corresponde, porque tengo que pagar insumos en dólares, que no es cierto, frente al pago que yo recibo por la publicidad en pesos. Es decir, un montón de causas imputando al gobierno de toda esta situación que es totalmente falsa. Ahora, lo que dice Cristóbal López, que es cierto, es que no es la primera empresa que tiene este tipo de
Claro, ahí sí hablamos situaciones, del famoso artículo 32, Sí. que en realidad se le adjudicó a muchos empresarios, incluso familiares del presidente de la Nación. Algunos compraron medios, otros compraron bancos. No sé si todos tenían acreditada realmente una crisis financiera para poder otorgarle el artículo 32. Uno se asombraría, Santiago, porque está el Consejo de la Magistratura con el artículo 32, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, personas del espectáculo. Es decir, es un artículo 32 bastante complejo y diverso que se otorgó en su momento. Pero es discrecional, ¿no? digamos, la Lo FIP, maneja el titular de la FIP, de manera discrecional Lo maneja la puede FIP. decir, No discrecional, pregunto, puede hacerlo, pero- ¿cuántas moratorias pidió o se presentó el grupo? Creo que 51. ¿Cuántas pagó? 5. Entonces vos también, si es discrecional, vos pensás, la FIP, ¿qué lo hace? ¿Por pedidos del poder político de turno o porque Perdón, considera Débora. que la persona tributariamente puede responder? Pero perdón, tengamos en cuenta lo que dice Débora, de 51 periodos fiscales, el señor López pagó 5. Tengamos en cuenta que esto no es Echegaray López. Acá hay 20 funcionarios de la FIP que están imputados y que el doctor Ercolini va a definir su futuro, porque esto no es, llamó López, bajémosle con un botoncito, no va a pagar este mes. Imaginemos la dimensión de la deuda. Veamos a nivel internacional, en muchos países mucho más serios, no hay un contribuyente que tenga $1.000 millones de deuda y nadie lo haya advertido. Sobrepasa al señor Echegaray y a los 20 funcionarios de la FIP, que tal vez algunos de ellos tuvieron que actuar obligados, aunque están cometiendo un delito. Porque el ministro de Economía de aquellos tiempos, cuando no entran $1.000 millones, no sabe que esto no entra. Es raro, ¿no? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Santiago? Bueno, hola, acabo de llegar. Me parece que la cuestión es... Lo más difícil tal vez de este fallo es el ejemplo que se le da a la sociedad, ¿no? Eso tal vez... Me perdí, venía en el taxi lo que estaban hablando antes, pero tal vez lo más difícil... No quisiera meterme con el tema de la prisión preventiva porque siempre estamos con esta cuestión de la presunción de inocencia y tal vez eso no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es el cambio de calificación, que puede venir en un sobreseimiento. Eso realmente me preocupa. Y el mensaje que se le da a la sociedad de que vos pagás monotributo, vos pagás ganancias, vos pagás esto, vos pagás el IVA, aunque tengas un sueldo de 10.000 pesos, pagás el IVA sobre todos los productos que comprás, que hay otra gente que se lleva miles de millones de dólares, pero vamos a ver, capaz que se le baja la calificación y queda sobreseído. Ese es un mensaje que lleva culturalmente a una desobediencia fiscal absoluta. Es decir, Pero a ver yo no si- hago más nada. Doctora, pero la misma justicia que nos dice que este hombre tenía que estar preso, al poco tiempo dice que tiene que estar en libertad. Sí, bueno, ahora Sí. va a intervenir nuevamente la Cámara de Casación, que dirá lo como mismo. hoy decíamos, en noviembre ya había resuelto este tema, ahora nuevamente va a la Cámara de Casación. Pero si me permitís, recién nombraron a Veraldi, Pablo... El doctor Veraldi. Bueno, hay una red que todavía está dentro de la FIP, y que nosotros estamos investigando con personas que son testaferros de Rudy Ulloa, que están vinculados, el estudio Veraldi Arlanian, a ese estudio que son testaferros y lavadores de Rudy Ulloa y de más arriba. O sea, es mucho más complejo. Todo esto de Cristóbal López está en ese contexto. Y Cristóbal López ahora, seguramente el doctor... Igual es fuerte la acusación que hace, doctora. ¿Sí? Estaría bueno Bueno, que- pero El ¿por qué problema hay no que es- triple- El problema Sí. no es Sí. que, a ver, yo creo, no es que haya un conjunto, no digo que no sea un problema que haya un conjunto de lavadores, porque sabemos que existe y lo que ha sido la FIP en todos los últimos 15 años. Pero el problema es que la justicia esté avalando con sus fallos eso, porque si vos tenés una justicia... Porque que están trabajando actúa coordinadamente con esos concretamente, sectores. Bueno, pero ese es el gran problema, que aunque no lo querramos ver, el gran problema nuestro sigue siendo la justicia, con una No es justicia solo la justicia. independiente. Porque yo lo escuchaba al doctor y me parece correcto y me parece bárbaro que intervengan ahora. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasó desde que se aceptó que se pagaran honorarios por casi 23 millones de Así es. pesos mientras no cobraban los trabajadores? Sí, una locura. Es mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que un juez permita que se distribuyan 23 millones de pesos en una empresa que presenta un balance con 685 millones negativos y que no le está pagando a sus Perdón, empleados? pero porque hay nosotros venimos- múltiple ¿Por impunidad. qué lo decís para contextualizar? Sí. A ver, la empresa Indalo, en este caso, más allá de que se llame Grupo Seibo, todos sabemos que es Indalo,
presenta una distribución de honorarios para todos sus cargos directivos por casi, son 22.800.000 pesos en forma efectiva, casi 23 millones de pesos. Al mismo tiempo que hace eso, no le paga a los trabajadores. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un juez que esté viendo que la empresa está distribuyendo supuestamente ganancias? Una empresa que presenta un balance que perdió 685 millones de pesos. Exacto, que está perdiendo una deuda pérdida concursal de 300 millones que no le paga a los empleados desde diciembre y al mismo tiempo reparte ganancias. Bueno, muchas veces lo que pasa es que el representante de la justicia en la empresa, lamentablemente, termina en un cierto acuerdo con los directivos. Esto ha pasado en muchas empresas intervenidas o con pedidos de quiebra, que en vez de proteger los intereses de los más débiles, terminan arreglando con los dueños que están operando en la sombra. Igual Cosentino, el juez que intervino ahora en OIL, lo que planteó justamente es que había manejo de fondos indebidos y por eso hace la intervención. No le mandaban información a los veedores, había manejo de fondos indebidos. 2 millones de pesos en honorarios a una empresa que tercerizaron y que le enviaban la plata para sacarla de una manera limpia de OIL. Por eso intervino el juez Cosentino. Y la otra plata, que ahí yo vuelvo a Ercolini, porque Ercolini cuando lo detiene porque él ya había encontrado manejos irregulares en la pata económica, tanto de la Torre y Rosner en lo que era Indalo. Y les hizo devolver 5 millones de pesos de honorarios que se autopagaron ellos. Pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué lo detuvo Ercolini? Porque acá joroban con las preventivas y se creen que todos son Carmelita Descalza. El señor López y el señor de Sousa tenían prohibido por ley hacer algo con el grupo. Y decidieron el 15 de diciembre, así, sueltos de cuerpo, transferimos todas las acciones al grupo, ¿cómo se llama? Seibo, no sé qué cosa. El 19 detenido. Un tipo que sale, primero, que cuando está inhibido toma esa determinación y que cuando sale, lo primero que hace se toma un vuelo privado para irse a una provincia, marca la impunidad, el poder y la opulencia que tiene. Entonces hay que marcar que las preventivas en muchos casos son justas. Cristóbal López lo confesó el viernes en su declaración. Él dijo, yo puse de mi bolsillo entre 2016 y 2017 700 millones de pesos para el grupo Indalo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo? Que estaba inhibido, claro. Tenía las cuentas bloqueadas, estaba embargado por todos lados. ¿De dónde la sacó la plata? Es decir, claramente volvió a violar la manda judicial. Digo, esto es sistemático en este señor. Es que así se movió siempre, doctor. Tal cual. En el fallo que menciona la doctora Frade, que habría que releer mucho, que fue en noviembre de la Cámara de Casación, se cita a un dictamen del fiscal Moldes que ahora vuelve a actuar. ¿Sabe lo que dice? Dice, la FIP tuvo un comportamiento como mínimo extraño con esta empresa OIL. Ahora, con la plata sacaban de OIL, compraban los medios. Y el AFCA perdonaba todo, decía, bueno, las licencias, todo eso que tiene que tener todo un proceso de permiso, se aprobaban inmediatamente. Se compraba el Banco Finansur, la UIF no decía nada, el Banco Central no decía nada. Entonces el tipo está diciendo, esto es un organismo, muchachos. Igual la defensa que suele hacer Cristóbal López es que todo es más o menos lo mismo. Que no todo es lo mismo, Santiago. Por favor, parte del ¿cómo relato. esconder un elefante? No permitamos una manada. Por favor. Sí. Total. El tema es el siguiente, ¿cómo continuamos después de esto? Doctor Sapsayo, a ver si nos puede ayudar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para exigirle un poco más de transparencia a la justicia, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar la justicia, para que esto cambie? Por más que cambien los gobiernos, por más que cambie la sociedad, hasta que la justicia no se depure, no va a cambiar absolutamente nada. Sí, estoy de acuerdo. Por un lado tiene que haber una demanda social muy fuerte. Yo recuerdo cuando hablé con el juez Moro y le preguntamos cómo había podido llegar tan lejos. Y él dijo, porque la opinión pública me apoyó, me ayudó, con manifestaciones inmensas. Y después lo otro, desde el punto de vista, digamos, jurídico, es el Consejo de la Magistratura, que no está actuando. El Consejo de la Magistratura es un órgano que hay que modificarlo absolutamente. ¿Por qué? Porque tiene una composición mayoritaria de representantes políticos, que es lo que precisamente es lo contrario del espíritu de la reforma del 94, que lo que quería hacer era despolitizar la designación de jueces y volverla más técnica. Pero ahora no tiene mayoría el oficialismo, doctor, después de este cambio de este último miembro del jury, que justamente le permitió dejar la mayoría automática del kirchnerismo y tener mayoría del macrismo. De hecho, a Rafecas lo termina salvando en el Consejo de la Magistratura, la propia Carrió lo denuncia, la mayoría del oficialismo. Lo que pasa es que más allá de la mayoría es una mayoría fluctuante, es una mayoría muy frágil
y donde volvemos a lo mismo, que es esa mayoría de políticos. Claro. Y va más allá de los gobiernos. Sí, no habla de un gobierno u otro. Sí. No, dos cosas. Me voy a apalancar un poco en lo que decía el doctor. Yo, es que a veces me pregunto si efectivamente hay una demanda social por una justicia mejor. Y si efectivamente la política está pensando en una reforma jurídica de verdad. ¿Por qué no lo haría? Porque hay una gran cantidad te diría, de políticos que quieren justicia siempre y cuando sea de los otros, ¿no? Del otro bando. No hay realmente una demanda de justicia independiente. Vos sabés que eso es quizás un discurso de, por ahí, los más idealistas de la política, donde, por ejemplo, podríamos estar nosotros si quisieras. Pero después hay una demanda muy grande de la clase política de que haya justicia para el que está del otro lado. O sea, estamos transitando el tercer año, del gobierno de Macri. Las prisiones preventivas lo que esconden es una enorme, y son absolutamente cuestionables, y darle la herramienta a un juez de primera instancia que por alguna circunstancia, yo particularmente no estoy de acuerdo en la prisión preventiva de Cristóbal López por la transferencia de acciones. ¿Por qué? Porque había un artículo que decía que era de referéndum del juez. Entonces tenía muchas otras cosas si hubiese querido para sostener la prisión preventiva. Pero dejar en manos de los jueces de primera instancia la prisión preventiva de cualquier ciudadano, en este caso estamos viendo de exfuncionarios, es realmente peligroso. Pero, sin embargo, estamos transitando el tercer año de gobierno de Macri y no hay realmente proyectos de ley transversales que vayan sobre el tema de la justicia o sobre los problemas puntuales y demás que tiene la justicia. Hoy estamos viendo, y esto me lo recordaba un amigo abogado, que en estos días se está discutiendo la causa de la quiebra del Banco Mayo. Sí. O sea, si vos hablas con 20 abogados penalistas, te van a decir Cristóbal López va en cana. Todos, unánime, con todo lo que hizo y con las pruebas que hay. Los mismos te van a decir 2040, ¿no? Si más o menos es el proceso, como te digo, del Banco Mayo de los 90. Entonces, lo que se esconde en la prisión preventiva es una enorme ineficiencia del poder judicial de dar respuestas inmediatas. Sí. A ver, doctora. Sí, no, coincido. Porque usted es del equipo de Carrió, y Carrió puso el punto en la FIP. Y en algún tipo de arreglo, acuerdo. Está poniendo, la doctora Carrió pone generalmente el ojo en lugares donde generalmente no se pone y se pone más tarde. La FIP, para ella, en general para nosotros, es un tema clave y ha sido una pieza clave en la participación de todas estas causas que están tramitando, que, como recién digo, y es cierto, son causas del año 2008 y que todavía tienen para un buen tiempo. Y en el caso de Cristóbal López, esto de la justicia penal... Pero escuche, doctora, pasaron 10 años. Pero, a ver... Vamos siempre, sí. Y sí, estamos todos, sí, pero todos queremos. Sí. Yo también quiero lo que vos querés. Yo también quiero lo que vos querés. El tema es que este país viene arrastrando una desidia y viene con las instituciones abandonadas y vaciadas. Y se ha hecho de las instituciones cotos de casa. Yo creo que lo mejor que puede pasar es darle contenido a las instituciones, mejorar el Consejo de la Magistratura, que es la llave de todo esto, pero también cómo llegan los jueces, cómo están llegando también los jueces y cómo siguen llegando los jueces. Porque si bien pasan por un proceso de selección, la mano política siempre se mete. Y lo ideal sería que no se meta más la mano política. Porque la mano política... Y que no debería meterse, sí. No debería meterse nunca, no debería haber operadores, no debería haber absolutamente nada, porque esta percepción de que si la justicia nos es favorable, está todo bien... ¿Y por qué todos vuelven a cometer el mismo error? A ver, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué todos vuelven a hacer lo mismo, a cometer los errores que nos quejamos todo el tiempo, todos los gobiernos? Con otros modos a lo mejor, pero operadores en la justicia hay, jueces amigos hay. ¿Por qué sigue pasando siempre lo mismo? Creo que no vamos a cambiar más así. Bueno, tenemos que y deseamos cambiarlo, por eso lo estamos debatiendo, por eso también hoy vemos un presidente que se enoja porque además la FIP pertenece al gobierno y es parte de esta causa y creo que eso también genera un cambio distinto. En el Congreso, el día jueves, empezamos el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Hay un denominador común en donde todos estamos de acuerdo que esto
tiene que cambiar y después aparecen los intereses mafiosos. Si vos me preguntás qué opino de Cristóbal López, se me ocurren 2 palabras, mafia e impunidad. Y creo que eso atraviesa a todo lo que fue un relato, que es eso, verlo saliendo de prisión y revolviendo el avispero para que todos lleguemos o sintamos esa zozobra de que nada puede cambiar. Creo que quizás tenemos que esperar un poco más. Creo que es necesario mantener la voluntad política, principalmente de aquellos que tenemos responsabilidades, e ir a fondo con los cambios necesarios para fortalecer las instituciones. Pero más allá de los buenos deseos, hechos prácticos y concretos para que la sociedad algún día vea algo sano. Este año porque cambiamos... el show de la preventiva no año... sirvan. ¿Sabe por qué, Sí. diputada? Porque si lo llevamos preso a Vudú, que tiene muchísimos motivos para estar preso, porque tuvo actuaciones vergonzosas, y después lo liberamos, hay gran parte de la sociedad pero que lo libera santifica. la justicia, Bueno, no lo liberamos todos ya sé que lo nosotros. libera la justicia, pero ustedes hablan de transformaciones, de cambios, de buenos deseos, y me parece ya que la Argentina con buenos deseos no alcanza. Nosotros tenemos de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos un sistema... Sí. No, el cambio no es de arriba hacia abajo. Estoy en desacuerdo. Acá hay una trama donde se mezclan funcionarios, jueces y empresarios, que a la gente le cuesta, porque los empresarios somos todos. No, yo no soy empresaria, nosotros tampoco, pero los empresarios somos como la sociedad. La verdad que como No, pasó Natalia, con pero la... eso si tuviese una justicia que funciona no pasa Pero, absolutamente nada. bueno, no, no. pero en la Argentina Sí. eso no funciona. Claro. Y también mirá lo que pasó, la trama de Venezuela. Yo no escucho que se esté ni investigando la corrupción empresarial que fue que tuvo Pero sabes que, Natalia, con si el vamos poder para atrás, político, no y los terminamos empresarios se nunca. guardan. El tema es de ahora, ¿cómo se construye una sociedad? ¿Cómo Bueno, seguimos de ahora en adelante? instituciones, ¿Cómo? justicia, ¿Cómo? empresarios A ver, y gente Rocío, que lo demande. Rocío, sí. Yo ¿Cómo ¿sabes qué estaba seguimos? Sí, pensando? ¿cómo? ¿Sabes qué estaba pensando? Que una de las formas que tenemos para dar... Porque yo me quedé pensando lo mismo que vos. ¿Y qué hechos damos? Por ejemplo, uno de los hechos que tendríamos que dar es empezar desde el gobierno, desde los funcionarios, de toda la... no me gusta decir clase política, porque me parece que todos de alguna forma somos parte de la sociedad, algunos se dedican a la política, otros no. Pero desde los dirigentes políticos, todos, es ejemplaridad. Y yo no quiero poner nombres, no quiero acusar a nadie, pero me parece que si vamos a dar el discurso y vamos a decir, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas bien, que yo quiero y creo que muchos lo quieren en el hacer. gobierno hay fallas. Pero no podemos decir que vamos a venir con la transparencia y hacer las cosas bien y empezar desde los ministerios a hacer las cosas mal. Me parece a mí que ese es un problema que tenemos que empezar a cambiar. Mira, hoy lo escuché, hablando de eso, hoy lo escuché al ministro Triaca hablando de que tienen que blanquear no sé cuántos millones de Claro, podría blanquear a la chica que entonces trabaja yo en digo, la pero casa. entonces yo pensaba, millones, no, ¿por qué me está increíble. tomando el pelo? Y sí. ¿Entendés? Sí. Entonces decir, uno dice, es bochornoso, porque uno mira para atrás, Sí. la verdad que es el tren fantasma lo que pasamos. Pero la verdad que ahora, que Triaca me venga a decir que hay que Sí, pagar ya, verdad. a los empleados, bueno, tiempo y forma, y hay que tenerlos en blanco, como debe ser, aparte, como debe ser, pero que justamente lo diga él después de todo lo que aconteció, es un chiste. Y vivimos en un país que Y el termina nuevo siendo un titular chiste. de la Son SEC tiene que delitos- ser A ver, son delitos económicos. Y en nuestro país los delitos económicos no se penan. Porque el que tiene el poder sabe que va a cometer delitos económicos, porque el delito económico es una cofradía que lo comete generalmente la élite, y entre la élite no se van a ir pisando la cola del león. A mí lo que sí me llama la atención, que hasta los juicios que se hacen en tiempo y forma, después quedan en el olvido y no tienen confirmación. Entonces vos tenés el caso de Once. El caso de Once fue un juicio que se hizo rápido. Saquemos la cuestión de Vido, que fue insólito como Bonadío lo dejó afuera y todavía está en discusión. Todo el otro proceso del juicio de Once fue ejemplar. Rápido. Se hizo rápido, se hizo mientras estaba el gobierno donde se había cometido ese delito. Pero porque las familias 3 insistieron, años. estuvieron siempre en la ¿Sí? calle. ¿Cuántos presos tenés, Rosario? constantemente pidiendo- ¿Cuántos presos tenés? 3 años la tiene dormida causa casación. Está bien, pero... 3 años. Cromañón, decirte que hablando de la Cromañón, demanda donde no había, social, perdóname, cuando no hay Cromañón, demanda donde social, no había ningún político metido, casación confirmó rápido. Mirá la doble vara que se utiliza Sí, claro en la que hay Argentina doble vara, permanentemente. por supuesto. Sí, sí. Ahí tenés 2 ejemplos concretos. La sociedad o el ciudadano que comete un delito gravísimo, digo, Cromañón nos atraviesa con un dolor Claro. a todos. Tiene una confirmación rápida de casación. Pero también donde hay tenemos, funcionarios y donde hay empresarios, 3 años Pero dormida también la causa. tenemos doble 3 vara, años. todos, digo, para no ser hipócritas, cuando nos ponemos tan contentos porque se detiene a fulano o a mengano,
y decimos qué bueno, la justicia ahora es rápida, se está acelerando, se despertó. Y cuando liberan decimos seguramente hubo un precio para liberar. Entonces me parece que tenemos que saber qué queremos de la justicia, qué justicia necesita esta sociedad. La sociedad tiene claro que Porque quiere la justicia. Me parece demanda de la que el problema es que los la demanda de la políticos sociedad es que correcta, lo ven para otro lado. Todos queremos justicia y los ejecutivos, no hago en particular a ninguno, les conviene siempre tener una justicia más adicta, más cercana, porque el presidente podrá opinar sobre un fallo, pero hay apelaciones, ¿viste? No puede decir si le gusta o no le gusta cómo la justicia está actuando. Y no por eso tenemos que empezar a investigar a los jueces por esas cosas, porque para eso hay un consejo de la magistratura, como estaba diciendo. Igual, el doctor Rosario, acá Garzay. lo concreto de acá, de este caso en particular, es que hay en general 8.000 estamos hablando de millones la que justicia, faltan, ¿no? más los intereses. Tiene que Claro. pagar. Sí, 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 sí. eso es una Claro. discusión. Sí, por favor, diputada. Una cosa solo en relación a lo que decía Rosario. A mí me parece que es importante también visualizar cómo el Poder Ejecutivo ha avanzado, hemos puesto la mira sobre el Poder Ejecutivo, lo ponemos frente al Poder Legislativo, no pero alcanza, en la no justicia, alcanza. en la En cualquier justicia, momento- está bien, no alcanza, Tengo- pero quizás pará que yo me enojo mucho. es necesario, Sí. es necesario seguir No te enojes, poniendo la Mirta, mira mucho más aguda de lo que pasa en la justicia. Sí. Nosotros tenemos acceso a la información para los jueces y vayan y pídanle información a los jueces de lo que ganan. Pregúntenle a la Nación, Data, cuánto le costó encontrar la información de cuánto cobraban la Corte de Ministros de Justicia. Diputada, nosotros y acá... eso es ley, porque Diputada, ellos están por diputada, encima de la ¿me ley. escucha? Eso es lo Sí. que la sociedad tiene que demandar Nosotros a acá, ese poder. Escuche, nosotros acá tenemos un problema urgente. Tenemos un país en crisis total. Tenemos un 30% de pobres. Hay que sacar adelante este país. A mí no me importa quién gobierne. Hay que sacar adelante la Argentina. ¿Cómo arrancar? Sin justicia no vamos a ningún lado. Así que bueno, vamos entre todos a dar, por favor, vamos a dar la batalla de quién tiene el poder real en este país. De esta gente. Por eso me gusta mostrar la cara de los que tienen las decisiones importantes en este país que nadie los muestra. Bueno, esta es una manera, Bueno, claro, mostrarlo, sí. porque pensá que Ajá. casi no los conocemos. Sí. Nadie. Salvo que el que cubra judiciales y está en el tema sabe los nombres. Pero la verdad, estos señores pueden arruinarnos la vida o beneficiarnos la Tal vida. cual. Y no sabemos quiénes son. Exacto. No Bueno, los pero en el conocemos. mundo es habitual, Bueno, los pero jueces no me apelar. importa lo que pasa, Natalia, en el mundo. A mí me importa Argentina. ¿Qué No, querés? se Yo puede quiero apelar. saber los nombres de los señores. Pero el ¿Por qué Poder fallaron Ejecutivo, así? el Poder Ejecutivo no está dando muchas señales Pero en este es sentido. El así. gobierno de Macri, por ejemplo, hablan tanto del Consejo de la Magistratura, logró una mayoría, es cierto que tiene todo el condicionamiento político, y el gobierno de Macri llega y dice vamos contra Freiler, fantástico. Pues si vamos contra Rafecas, que se negó a investigar la causa Nisman, etcétera, y resulta que después deciden que al juez Rafecas solamente una multa. ¿Qué pasó? Justamente el juez Rafecas tenía una causa que era el Acá está la memorando de acuerdo boleta. con Qatar, en el que fue sobreseída la vicepresidenta Gabriela Michetti y otro funcionario. Entonces, las señales no son muy buenas. Después decían transparencia. Bueno, tenemos en la FIP un señor como Abad con su trayectoria tan proba. Ahora viene un señor que está nombrado en los Paradise Papers por tener dinero en un paraíso fiscal junto con Rosner. Entonces yo digo, las señales no son buenas en ese sentido de cuál es la intención de transparencia que busca el gobierno de la justicia. Además es muy de corto plazo. Yo coincido que a los gobiernos por ahí les conviene porque tienen a los jueces mientras están en el poder justamente con toda esta cuestión prebendaria cerca. Pero después cuando se van, les va a pasar lo mismo. A ver, Sepsay, sí. Sí, no olvidemos que el Consejo de la Magistratura puede aplicar sanciones, que no lo hace. Claro. Y eso es lo que debería hacer. No es el Ejecutivo como se oye acá. Pero tiene mayorías Y políticas. hay como una usted dijo. cantidad, sí, pero no lo hace. No lo hace, Aunque claro. tenga mayorías políticas, que sería bueno que esas mayorías políticas No no existieran. fuesen atribuidas al Ejecutivo, porque si no estamos mal. Y esto pasa porque hay tantos políticos metidos en el Consejo. Sí. Después lo otro que es muy importante para entender el mal funcionamiento, el Consejo de la Magistratura es el que eleva la terna para la designación por parte del Ejecutivo de un juez cuando hay vacantes. El concurso se hace a partir de una prueba escrita, después hay una cantidad de entrevistas dentro del Consejo, hasta que una vez que está terminado y hecho el orden de prelación, va por último a una entrevista con el Pleno del Consejo de la Magistratura. Y ahí, oh sorpresa, cambia totalmente el orden de preferencia. Ayer me decía uno de los invitados, Julio Cruciani, cuando se fue, dice, habría que hacer un programa especial para dar soluciones también. Acá se debate mucho de los problemas para dar soluciones. Creo que a ver, doctora, ayúdame un poco. Pero el camino de la justicia Sí, es pero el yo camino. recién los escuchaba y pensaba
cuánto avanzamos, aunque no parezca y aunque la desazón sea de todos, porque hoy no nos imaginaríamos con un Ollarvide. Y lo tuvimos años depredando la justicia. Mónica, pero... Perdón. ¿Y dónde está Ollarvide? Poné Ollarvide adelante, puede ser el resumen. ¿Dónde está Ollarvide? Yo creo que no hay que aceptarle la renuncia. Yo creo que no hay que aceptarle la renuncia a nadie y hay que seguirlo hasta el final, es mi opinión. Lo que pasa es que, digamos, nosotros, la Argentina estaba tan necesitada, está tan necesitada de gestos de ese tipo que compró la salida de Ollarvide. Pero en realidad fue un enorme manto de impunidad. Totalmente. Donde Ollarvide está hoy, yo lo veo todo el tiempo, comiendo en grandes lugares con muchísima gente, con un cortejo maravilloso de gente que lo adulan, cobrando una jubilación que en teoría, si todas las acusaciones que escribimos, escuchamos y vimos del propio gobierno cuando era oposición y del anterior gobierno cuando no era, no merece. No merece. Pero la justicia Entonces hay que poner las cosas así. ¿Por qué no actúa la justicia, Diego? Digo, tal cual. Aún por renuncia, cualquier fiscal podría avanzar en las causas y las denuncias. Más allá de lo que pasó con el gobierno, que coincido. Pero digamos, ¿por qué no lo hacen? si ¿Es corporativo? ¿Qué es? Es corporativo. Sí, obviamente que nadie se tira un tiro en el pie y eso está haciendo la política con gran parte de la reforma judicial que nos debe, ¿no? Pero lo real es que cuando asume un gobierno, como el de Macri en su momento, Cristina, me acuerdo, en 2011, es muy difícil, digamos, para un fiscal ir en contra de una decisión que tiene un aval casi, te diría, que ciudadano. O sea, Macri fue, o el gobierno, o Garabano, que debe haber sido, digamos, no lo seguía el caso tan de cerca, pero imagino que debe haber sido alguno de los que negoció la salida de Ollarvide. Y bueno, la gente, había una demanda, saquemos a los Ollarvides de la justicia, lo sacaron y ningún juez actuó en contra. Perdón, ningún fiscal investigó. Claro, y te digo por qué, porque la justicia también es tiempo. Obviamente. Déjame explicar, porque no es tan fácil. Pues si no, vamos a vender en un espejo de colores que no existe tampoco. La justicia es un poder impenetrable. Yo lo critico no menos de 4 veces por semana en todos los lugares donde puedo. El que me conoce lo sabe y me escucha o me lee. El problema es que es uno de los 3 poderes de una democracia y cuando queremos ser republicanos, nuestro propio límite, es el desafío que le planteo a jueces, camaristas, a la corte, a todo, es cómo hacemos para no intervenir malamente, atropellando lo que nosotros queremos defender y hacer unos cambios rápidos. Algunas soluciones, con las que yo no comparto, son, bueno, que se vayan cuanto antes, cuando podamos, porque el juicio político nos va a llevar 5 años. Si es que lo logramos, la mayoría no está por el camino, todos los jueces que hoy dicen así, que espanto Ollarvide, después no le votan. Fíjense lo que pasa con el Consejo de la Magistratura, con los representantes de los jueces. No levantan la mano contra otro juez, pero tenés que levantársela entre 5. Aún en casos como el de Freiler. No, bueno, el doctor, hay que ver la independencia, porque yo entiendo, pero esto no es tan fácil, porque hoy mañana le puede tocar a otro. Entonces, es muy difícil. Los tipos te dicen, para modificar la justicia hay que sacarlo rápido. Ahora, ¿el precio cuál es? Bancarte esa escena que dice Diego, de Ollarvide con el habano. Es un mal mayor, perdóname. Cobrando un mal mayor o mal menor. El Consejo de la Magistratura funciona con denuncias. Hay que denunciar. Si no hay denuncias, no hay materias por las cuales después la Comisión de Acusación y Disciplina... ¿no? Pero hay a ver, doctora, se me ocurre dar este ejemplo, ¿no? Entre un mal mayor y un mal menor, que es esto que estamos hablando. La provincia de Buenos Aires había una procuradora general, la doctora María del Carmen Falvo, que... la justicia en la provincia de Buenos Aires estaba en estado ruinoso. Era un instrumento del poder político. Cubrió todo lo que tenía que cubrir. Bueno, se negoció la salida de Falvo. Esta es la verdad, se negoció. Sí. Hoy hay un procurador, el doctor Contegrán, que está ordenando de una manera que nos permite tener un juicio como el de La Salada, donde se está mal, bien avanzando. Juicios de lavados que mal bien se estaban avanzando. Entonces, a veces es un mal mayor, un mal menor, porque cuando uno tiene que ordenar todo esto que viene de hace décadas y décadas, lamentablemente no puede tener la vara mágica. Y la imagen que tenemos un poco los argentinos de la justicia es esta, a ver si la podemos ver un poquito. Es esto. Es pintoresco, gracioso, claro, hemos pero avanzado. Sí, hemos avanzado. Hemos avanzado. Sí, el payaso no estará fumando el habano, pero no está sentado en un sillón decidiendo la vida de nosotros. No sé, porque Ballesteros es millonario y no porque, o sea, esto porque es fácil de criticar porque es una payasada, pero esta gente opera en las sombras también. Sí, entonces, obviamente. Como dice Claudio, son inaccesibles. Bueno, en primer lugar te agradezco el espacio porque conmigo traigo cientos de voces de trabajadores silenciosos que no tienen la posibilidad de un micrófono, de una cámara.
Yo creo que lo que hay que hacer para volver a tener un país normal es respetar los principios básicos de convivencia de una sociedad. Uno de esos principios es el principio de igualdad, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución, donde dice que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Estos dos señores del voto de la mayoría han roto ese principio de igualdad. Y eso es lo que ha provocado la indignación de toda la ciudadanía, incluido el presidente de la Nación. Vamos al próximo informe que tiene que ver con escándalo en plena sesión. Concejales K cantaron la canción que insultan al presidente de la Nación. Mirá.